nos dice nuestra Constitución? Varias sentencias han hablado precisamente de los procesos que nosotros hemos iniciado en bienestar familiar, en donde ¿qué es lo que nos indica la jurisprudencia? Primero, que debemos escuchar a los padres. Cuando tomamos una medida de una ubicación en hogar sustituto, porque hemos verificado que están vulnerados los derechos de los niños, niñas y adolescentes, los padres también tienen derecho a ser escuchados, y en eso nos vamos al artículo 49, que es el debido proceso y el principio de proporcionalidad. El debido proceso es el hecho de que un padre y una madre a quien se le retira a un niño, niña, adolescente de su hogar tenga el derecho a saber, uno, por qué se le retira; dos, cuál es el derecho vulnerado o amenazado; tres, que ellos puedan defenderse en el momento en que a ellos se les notifica de un proceso que se está iniciando por una vulneración o amenaza de sus derechos. Debe también dárseles a conocer precisamente eso. Vamos a seguir con la sentencia de tutela 397 de 2004, en donde dice: la adopción de las medidas de restablecimiento debe obedecer a una cuidadosa ponderación de las circunstancias fácticas. Cuando tomamos una medida de restablecimiento de derecho, esa ponderación quiere decir el medir, de alguna manera, qué tanto va a afectar a un niño el ser separado de su familia por una vulneración o amenaza de su derecho, o si nosotros como Estado lo vamos a proteger de tal manera que cuando salga de una medida de ubicación en un hogar sustituto o cualquiera de las medidas que contamos en ICBF, esto va a afectarle en su vida. ¿Y cómo vamos a trabajar esa familia? En el sentido de mirar cuando vaya a salir el niño de la medida, cuando se vaya a terminar esa medida y se haya adoptado como medida el reintegro a su familia, esa familia esté tan fortalecida que no vuelva a presentarse una problemática y vuelva a iniciarse un proceso dentro de bienestar familiar. Aparte de la medida que nosotros adoptamos en bienestar familiar, en nuestro proceso administrativo de restablecimiento de derecho, también vamos al seguimiento. Una vez se termina la medida de ubicación, hablando de hogar sustituto, en esa medida de ubicación nosotros cuando reintegramos, lo que decimos es que vamos a hacer un seguimiento por reintegro. ¿Por qué? Porque si dentro de la medida de los 4 meses antes con la 1098 y de 6 meses ahora con la 1878, lo que vamos a hacer es fortalecer a esa familia de la problemática por la cual se retiró a un niño y se lo integra a una medida de protección de ICBF. Entonces, la ponderación es ese peso que le damos al retiro de un niño de su núcleo familiar, o por el contrario, a poder trabajar con la familia en otros programas. No solo puede ser de bienestar familiar, también aquí puede haber programas, me imagino que en bienestar social de la alcaldía o de la gobernación. Entonces es muy importante que antes de que tomemos una medida, sepamos qué tanto daño se le puede causar a un niño, niña o adolescente retirándolo de su núcleo. O por el contrario, qué tanto bien le podemos hacer fortaleciendo a esa familia en donde se están presentando dificultades. Las autoridades deben aplicar todos los conocimientos científicos y técnicos para tomar la mejor decisión. El artículo 79 del Código de Infancia y Adolescencia nos habla en su inciso final que los equipos psicosociales y nutricional deben presentar un informe de carácter pericial. Esto es supremamente importante porque de la experticia y de la pericia de nuestros equipos psicosociales y nutricionales es la que nosotros tomamos como base para poder adoptar la mejor medida para el niño, niña, adolescente. ¿Qué es lo último que debemos nosotros tomar como medida? Es retirar a un niño de su núcleo familiar. Por eso es tan importante, y yo sí recalco este trabajo que está haciendo la Universidad Mariana, de poder trabajar con las familias antes de que cualquiera de las instituciones, tanto el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar como las comisarías de familia, tomemos medidas que hagan que se retire a un niño de su entorno familiar. Cuando los padres son personas con discapacidad, el Estado debe asegurar que se adopten las acciones afirmativas a su favor para que ellos, a su vez, puedan desempeñar su papel de padres adecuadamente.
Cuando hablamos de padres con discapacidad, esto no quiere decir que nosotros, porque el padre sea ciego o porque el padre sea sordomudo o que de pronto tenga una dificultad psíquica que pueda ser manejada, tengamos que retirar al niño, niña, adolescente. La ponderación que hacemos acá quiere decir que dentro de ese núcleo familiar, de ese hogar, de esa familia, cualquiera sea su clasificación, se está vulnerando o amenazando algún derecho. Mirando la clasificación de la vulneración, puede ser la vulneración por los alimentos, por las famosas, la problemática que tenemos entre padres por las custodias, el maltrato, el abuso sexual, que son flagelos muy, muy delicados que están afectando en este momento a nuestros niños, niñas y adolescentes. La sentencia de tutela 572 de 2009 nos habla, todas las sentencias que vamos a mirar aquí en esta presentación son reiterativas, quiere decir que una toca sobre las medidas, la otra nos vuelve a decir a quienes adoptamos las medidas que esta sea lo último, que separar a un niño, niña, adolescente de su familia, de su núcleo familiar o de su familia extensa, o de las otras clases de familia, sea la última medida que tomamos. Por eso la importancia en este momento de la reforma de la ley, la 1878 de 2018, que nos toca, que nosotros iniciamos un proceso ordenando la verificación de los derechos. La demanda espontánea llega a Bienestar Familiar o a Comisaría de Familia, y lo que se le ordena al equipo psicosocial y nutricional es que inicie con la verificación de derechos. Esta verificación tiene que ver que esté garantizados sus derechos a alimentos, a un ambiente sano, a vida y a calidad de vida, a tener una familia y no ser separado de ella, a la educación, a los niños con discapacidad tener esa especial atención. También tiene que ver con la educación inclusiva con nuestros niños de discapacidad. Dentro de esa hay el maltrato, por supuesto, que es lo más grave. Entonces, dentro de esa verificación, si el equipo psicosocial mira que hay un derecho vulnerado o amenazado, debe adoptarse una medida. ¿Cuáles son nuestras medidas? Iniciaríamos con un proceso administrativo de restablecimiento de derechos en donde dentro de las valoraciones que realice el equipo psicosocial y nutricional que contamos en Bienestar Familiar, nos van a decir, mire, este padre o esta madre no han sido tan responsables con respecto a la salud del niño, o estos padres son maltratantes no físicos sino psicológicos, o hay abuso sexual y la madre da mayor credibilidad al presunto abusador. Entonces allí vamos a mirar un ejemplo. Se presenta un caso de un adolescente de 15 años de edad, pongámosle Florencia. Florencia llega a Bienestar Familiar, acude con su madre biológica. La madre biológica dice que la adolescente en repetidas oportunidades le manifiesta que su abuelo materno ha abusado de ella. Ella no le da credibilidad porque dice que su padre es un hombre honorable, de principios muy buenos, principios morales muy buenos, que nunca le haría daño a la niña. Ingresa también, y la madre lo que dice allí es que Florencia intentó suicidarse, no en una, sino en 3 oportunidades. Entonces se activó ruta de suicidio, de intento de suicidio. Una vez la adolescente entra a la valoración psicológica por parte de la psicóloga, dentro de su valoración la psicóloga encuentra que la adolescente fue abusada desde los 8 años hasta los 12 años por su abuelo materno. La niña presenta su primera problemática cuando inicia una relación de noviazgo y el novio le dice que ya es hora de que tengan relaciones sexuales.
Cuando le dice esto, la niña rompe en llanto y le dice que ella está marcada de por vida porque ella fue abusada a temprana edad y fue un abuso continuo. Inicialmente a la fuerza, estamos hablando de una niña menor de 14 años, una niña de 8 años, y esto se prolongó en el tiempo hasta los 12 años. Cuando la adolescente, ya siendo adolescente, le comenta a su familia, esta mamá no le da credibilidad y aparte de eso, le comenta a todos los tíos de la adolescente, de Florencia. Entonces, los tíos comienzan a culpar a Florencia y a decirle que es una mentirosa, que está culpando al abuelo y que lo único que quiere es hacerle daño. Comenzamos el trabajo con ella y voy a retomar algo que dijo Julie en su presentación, y es que la atención de las EPS sea de calidad, la atención terapéutica sea de calidad, porque la niña fue atendida una vez por la EPS y de allí le dieron cita al mes, y eso no iba a presentar los resultados que se estaban esperando con la niña, con la adolescente, perdón. Ya una vez se comienza a trabajar con la niña, aunque no es el deber de ICBF, porque nosotros hacemos la primera valoración y luego remitimos a la EPS para que sea atendida por psicología, la adolescente comienza ya a presentar unos cambios bastante drásticos en su personalidad, el temor, está bastante triste, melancólica, no quiere hacer nada, la vida no le importa, son más o menos las palabras que Florencia nos dice. Se le llama la atención a la madre en el sentido de, perdonen la expresión coloquial que voy a utilizar, en el sentido de sacudirla un poco y decirle, su hija no está mintiendo, su hija está señalando a la persona que le causó daño siendo una niña y por lo tanto debemos tomar las medidas al respecto. Entonces eso le solicita a la madre que inicie los trámites para que la niña sea valorada por psiquiatría. Ustedes se imaginarán que las remisiones por salud son terribles. Son de una familia de estrato medio bajo, que la madre dijo, yo me comprometo a llevar a mi hija particular a psiquiatría, sacamos la cita y fue atendida por psiquiatría acá. Ni siquiera en los 3 intentos de suicidio, la adolescente fue remitida a psiquiatría, porque no había camas en el psiquiátrico. Posterior a eso, lo que se hace con la madre es un trabajo de concientización respecto a la situación presentada en su familia, la credibilidad total al padre, la madre o sea, la abuela materna, una persona bastante sumisa, quien conocía que el abuelo estaba causándole ese daño a Florencia. Comenzó con sentarla en sus piernas y posteriormente ya hubo acceso carnal violento. Como todo en Colombia no es lindo, ni es lleno de flores, ni nada de eso, se hace la denuncia, pero el señor, al percatarse de que primero le comienza a decir a la mamá que esa niña está loca, que se enoja porque porque el señor no le dio plata para comprar dulces y que por lo tanto no le crean a la niña. Mas, sin embargo, utiliza ese espacio de tiempo cuando hacen la denuncia en bienestar familiar para volarse. Es la hora en que el señor no se sabe dónde está y se llevó a la abuelita. Lo bueno de este proceso administrativo de restablecimiento de derechos es, bueno, uno, que se amonesta a la madre porque sí se encontraron falencias significativas en su rol de madre, en sus pautas, porque dijo, yo trabajo, por lo tanto son mis padres quienes van a cuidar a mi hija, entonces llegamos y delegamos esa función tan importante que es la de ser papá y mamá. Entonces le delegó el cuidado a los abuelitos porque confiaba totalmente en ellos. Estos son casos aislados, no todos los abuelos son malos, ni no todas las abuelas son malas, pero sí hay que tener mucho cuidado con nuestros niños, niñas y adolescentes, con quién los dejamos, quiénes los van a cuidar, que sean personas responsables.
Posterior a eso, la madre entendió que lo que había dicho su hija era verdad, por fin, y comenzó un tratamiento psicológico, pero particular. Miren lo triste de lo que es nuestra salud en Colombia, que no todo está garantizado, que no es verdad que tengamos esa dicha de poder ser atendidos siempre por salud, que podemos morir en el intento para que nos den una cita con psicología y que la atención debe ser integral. La prestación del servicio en el centro en donde la niña asiste es una atención integral, es particular, inicia con trabajo social y posteriormente el psicólogo atiende inicialmente a los padres. 3 o 4 citas a los padres para identificar cuál es la problemática que se está presentando en esa familia y posteriormente inicia el trabajo con el niño, niña, adolescente para luego terminar o cerrar con la familia completa. Son procesos que han sido exitosos dentro, así sea uno, para nosotros es muy significativo que una familia se fortalezca con el trabajo psicosocial y que salga adelante de un problema tan delicado. ¿Por qué? Porque los niños, niñas y adolescentes que son abusados quedan marcados para toda la vida. Créanlo que el hecho de recibir terapia, el hecho de hacer cierres en nuestra cabecita, no nos quita ese dolor tan grande de lo que nos pasó en nuestra niñez o en nuestra misma adolescencia. ¿Cuál machuco? ¿Cuál machuco? Ya. La adopción de las medidas de restablecimiento de derechos debe estar precedida de labores de verificación. Vuelvo y toco el artículo 52 de nuestro Código de Infancia y Adolescencia y ahora reformado por nuestro artículo 1 de la Ley 1878 de 2018. En donde nos dice que en todos los casos en donde se ponga conocimiento la presunta vulneración o amenaza de los derechos de un niño o niña adolescente, la autoridad administrativa competente emitirá auto de trámite ordenando la verificación inicialmente. Dentro de lo que se verifica está la valoración inicial psicológica y emocional. Todo debe ser documentado. La valoración de nutrición y la revisión de esquema de vacunación y crecimiento y desarrollo cuando el niño o niña sea menor de 5 años. La valoración inicial del entorno familiar, de las redes vinculares e identificación de los elementos protectores y de riesgo para la garantía de los derechos. La verificación de la inscripción al registro civil de nacimiento. La verificación de la vinculación al sistema de salud y seguridad social. La verificación de la vinculación al sistema educativo. Hay unos que son exclusivamente del defensor o el comisario, como son el registro civil, la seguridad social y el sistema educativo. Pero lo que tiene que ver en la parte inicial de la verificación de psicología, para que miremos cómo se encuentra ese niño, niña, adolescente en el momento en que ingresa a bienestar familiar o a comisaría de familia, eso es lo que a nosotros nos va a servir para tomar la medida adecuada para ese niño, niña, adolescente. La verificación de derechos dentro de la Ley 1878 de 2018 es inmediata. Quiere decir que hoy conocemos, por decir algo, llega un oficio del hospital en donde nos dice que un niño de 7 años llegó con golpes en el cuerpo. Entonces lo que hacemos nosotros es ordenar la verificación. La ley nos dice, la 1878, que si el niño está presente en las instalaciones del centro zonal o de la comisaría de familia, debemos atenderlo de manera inmediata. Para eso es la garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Y si no se encuentra, de la dirección que nos den dentro de la denuncia que se haga o de la solicitud que se haga del niño, niña, adolescente y de su presunta vulneración o amenaza de sus derechos, tenemos únicamente 10 días para que nuestro equipo psicosocial y nutricional haga la verificación correspondiente.
Las medidas de restablecimiento de derechos, como les decían, tienen un carácter transitorio. Iniciamos hoy, 15 de mayo, y tenemos 6 meses para definir. No quiere decir que nosotros nos vamos todos los 6 meses para definir. Puede ser que en 2 meses nosotros hayamos salvado esa vulneración o amenaza del derecho, ya esté garantizado, la familia sea garante y tomamos las medidas respecto a esa familia. Las medidas están dadas en nuestro artículo 53, creo. Sí. Que van desde la amonestación, la ubicación en medio familiar, la ubicación en una de las medidas que tenemos en bienestar familiar y por última la adopción. Es la última medida. Entonces nos dice, las medidas de restablecimiento de derecho en principio deben tener un carácter transitorio. Las autoridades deben promover en la medida de lo posible la reunificación familiar y diseñar programas terapéuticos para el efecto que brinde apoyo tanto a padres como a hijos. Nosotros no podemos tomar una medida de reunificación familiar cuando del proceso adelantado de un niño niña a favor de un niño niña adolescente, la familia que se trabajó durante estos meses que dura la medida no tuvo cambios, no hubo compromiso en ellos, no se cumplieron los objetivos, pero con la seriedad de que un equipo psicosocial y nutricional está trabajando a esa familia, está interviniendo a esa familia para que se garanticen esos derechos de que el niño, niña, adolescente pueda regresar. Y si no ha salido, que no se vuelva a presentar una amenaza o una vulneración de sus derechos. Nada sacamos con un proceso que lo iniciamos hoy, lo terminamos en 6 meses y el niño vuelve a reingresar a una medida de protección a los 2 meses de seguimiento. Quiere decir que no hicimos un trabajo concienzudo respecto a esa familia, no atacamos esas falencias que se encontraron en esa familia y por el contrario permitimos reintegrar a un niño a un hogar que no iba a ser garante de sus derechos. Como seres humanos nos equivocamos, pero nosotros, las instituciones que trabajamos a favor de los niños, niñas y adolescentes, nos debemos equivocar lo menos posible. Y si no nos equivocamos, mucho mejor. ¿Cuál es la responsabilidad de los equipos que nos acompañan a nosotros, los defensores de familia? Dentro de ese trabajo que hacemos con familia, debemos, uno, identificar cuál es la problemática que se nos está presentando en esa familia. El ejemplo anterior lo retomo. La madre no le daba credibilidad a su hija porque su padre era un hombre virtuoso y moralmente intachable. Y más, sin embargo, después de la investigación que se inició, tanto en bienestar familiar como en la parte de la propia investigación por parte de Fiscalía, se encontró que el señor sí fue el abusador de esta adolescente en su niñez. Es una adolescente que necesita trabajo por mucho tiempo, porque su relación con ella misma y su relación con el entorno, hablando tanto de familia por la falta de credibilidad, como hablando de sus relaciones de noviazgo o de amistad, se iban a ver perjudicadas precisamente por todo lo que le pasó a ella. Se deben realizar esfuerzos para vincular a la familia extensa al proceso de restablecimiento de derechos. Nuestra sentencia de tutela 844 de 2011 fue una sentencia que le dijo al ICBF, que le tocó la fibra más fina al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en el sentido de que fue una sentencia muy dura para nosotros, porque lo que se decía allí es que una defensoría de familia con su defensora y su equipo psicosocial y nutricional no había realizado un trabajo exhaustivo con la familia, no había hecho búsqueda de familia y declaró a una niña en adoptabilidad. Léanla. Es una sentencia muy linda que nos muestra a todos, porque es a todos,
los errores que podemos cometer y el cambio de una vida de un niño, niña, adolescente. Por eso les decía, ninguno de nosotros somos infalibles ni no nos equivocamos. Y en esa sentencia lo que le dice a la defensora de familia, uno, es que tiene que hacer búsqueda de familia. La búsqueda de familia, según nuestro Código Civil colombiano, allí nos habla hasta de un 6º grado, no dijo busquen hasta el 6º grado, pero sí dijo busquen familia, con el fin de mirar si la niña que fue declarada en adoptabilidad, entregada en adopción, con sentencia de adopción, la niña informó que tenía familia y que su deseo era volver con la familia. Nos ordenó a nosotros, 1, la búsqueda de familia, 2, el trabajo con ella, y movilizó el Sistema Nacional de Bienestar Familiar con el fin de poder restablecerle ese derecho a la niña de tener una familia y no ser separada de ella. Por favor. No funciona ese cosito. Nuestra sentencia de tutela 671 de 2010 nos dice que la adopción es el último mecanismo al que debe acudirse para restablecer el derecho de los niños. Solo en última instancia, los defensores de familia, porque es la única excepción que existe entre comisarios y defensores de familia, que es la toma de la decisión de una adoptabilidad. Entonces dice que la adopción será lo último, la última medida. Después de haber agotado todo, después de haber agotado búsqueda de familia, y nos ordenaba allí en esa sentencia también, que es súper importante, que esa búsqueda se haga, por decir algo, solo tenemos el nombre de papá y mamá y además se niegan a dar información. La importancia del trabajador social de escudriñar a esa familia con el fin de poder encontrar a parientes entre el primero y el, digamos que el 6º grado, pero no tanto. Entonces es muy importante que hagamos esa búsqueda con el fin de decir, los parientes de 4º grado no quisieron hacerse cargo. Se demostró de las valoraciones psicosociales que la familia, hablando de papá y mamá, no son garantes de los derechos del niño. Por lo tanto, no podemos hacer un reintegro y allí vamos a un ejemplo muy lindo. Y vamos a hablar de enfoque diferencial. Ingresa un bebé de 4 meses de nacido, de edad, con su madre adolescente de 17 años, 11 meses y 10 días. El bebé nace con labio leporino, paladar hendido, con hipoacusia, con retardo, ¿qué más? Bueno, con muchas cosas. El niño pertenece a una comunidad indígena, por lo tanto, nuestro Código de Infancia y nuestra Constitución colombiana, en su artículo 70 nacional, nos habla del enfoque diferencial y que nos dice que en el momento en que ingrese un niño o niña adolescente a medida de protección, debemos citar y notificar al resguardo indígena al que pertenece. Entonces, lo primero que hicimos, lógicamente, de Amadeo, fue notificar al resguardo indígena, 1, porque la mamita era menor de 18 años, así le faltaran 20 días, y 2, porque el bebé, por ser hijo de madre indígena, ingresaba a una medida también. El padre del bebé, un adulto de 42 años, padre de 2 hijas, alcohólico, también de comunidad indígena, y que ya había sido castigado en una oportunidad por haber abandonado a sus hijas, dijo que se llevaba a su mujer. Lógicamente, Rafaela dijo, sí, yo me voy con mi marido, cumplió los 18 años y no hubo poder humano de detenerla, porque se tenía un programa muy interesante con ella de por lo menos que haga su primaria acelerada, porque no había estudiado. El bebé se queda con nosotros, porque dentro de los exámenes, aparte de todo lo que les mencioné,
tenía una afección en su corazón bastante grande y tenían que hacerle una cirugía a corazón abierto. Movilizamos nuestro Sistema Nacional de Bienestar Familiar, se fue a una ciudad muy lejana de Nariño, en otro departamento, lo operaron del corazón. Todo eso tenía conocimiento el Cabildo nos había autorizado para que el niño continúe con toda la asistencia de salud y la protección de bienestar familiar, pero nos hizo una salvedad y nos dijo, una vez el niño esté mejor, vuelve a su comunidad, porque es comunero nuestro y pertenece al resguardo indígena, por lo tanto no podemos perder este niño. Fue operado, lo único que faltaba era paladar hendido. La orden que yo di en ese momento era trabajar con Rafaela y con Jacobo, y se hizo una intervención durante 4 meses, después de que salió de la medida, en donde se la atendía a ella y a él cada 8 días, con el fin de movilizarlos. Uno, primero, que no pierdan su identidad, porque uno tiene que respetar el derecho propio, y 2, que se fortalezcan como padres. Papá había sido un papá irresponsable desde su relación anterior, además de que seguía bebiendo, y mamá, una mamá muy joven, 17 años, pero también era bastante negligente en todo. Se hicieron visitas, se hizo trabajo con ellos y nada dio resultado. Entonces, de pronto lo que dijimos es, bueno, de pronto la mamita presente alguna dificultad cognitiva. Entonces, hagámosle una prueba de coeficiente, así sea ya mayor, para ver cómo está. Sí, o mandémosla al neurólogo, o bueno, movilicemos salud para mirar cómo está Rafaela. Y sí, resultó con un retardo mental leve. Por lo tanto, ella sí la podíamos preparar dentro de su dificultad para que pueda atender a su hijo. Después del 4.º mes, literal dijeron, estamos aburridos de todo lo que nos hacen perder el tiempo cada 8 días. Nosotros tenemos que trabajar. Ah, listo, bueno, no hay problema. Entonces, equipo del operador, por favor, vaya y visite. Por lo menos haga una visita al mes, mientras el niño permanece en sus cirugías. Llegaban, el desorden, estamos hablando de un área rural, nosotros no pedimos que tenga el horno microondas, el televisor LED, la nevera, no, porque estamos hablando de área rural, pero por lo menos pedíamos que haya orden, limpieza, que cuando lleguemos a la visita nosotros veamos el interés de esa familia, que los fortalezcamos como padres, que miremos y les enseñemos algo de pautas de crianza, que reforcemos ese rol paterno y materno. Nada. O sea, cerrados. Me fui al Cabildo y les dije, mire, yo definitivamente tengo que tomar una decisión con respecto al niño. Hicimos una presentación con todo el equipo psicosocial, nutricional, y de mi parte les dijimos cómo ingresó el niño, cómo está el niño, en qué condiciones se encuentra, cómo está la familia, y les pedimos que piensen muy bien acerca de la autorización que pueden dar para la declaratoria de adoptabilidad, para que el niño entre a programa de adopción de bienestar familiar, porque el niño sigue en una medida nuestra. Rafaela y Jacobo nunca más volvieron a preguntar por el bebé, nunca más se acercaron. Hace un mes más o menos nos dieron ya la autorización por parte del Cabildo con la consulta previa, en donde en asamblea durante 3 oportunidades se le pregunta primero si una familia comunera se quiere hacer cargo del niño, niña, adolescente, en este caso del bebé. Y las familias, lógicamente, al escuchar que es un niño que tiene problemas de audición, que aparte debe llevárselo cada 6 meses a otra ciudad, desplazarse a otra ciudad en donde haya un médico cardiólogo infantil,
Aparte el bebé tiene retardo, aparte de todas esas cosas, lógicamente a veces nosotros esperamos niños perfectos, que solo les duela la muela. Entonces ninguna familia comunera del Cabildo, del resguardo, quiso hacerse cargo. A raíz de eso, la corporación da un consentimiento y ya nos dicen que el niño puede ser declarado en adoptabilidad y que además se hizo por medio de consulta previa. ¿A qué voy con esto? A que en todos los casos que se presentan en bienestar familiar, lo que hacemos nosotros es tratar de que el niño o niña adolescente regrese a su núcleo, ya sea a su papá o mamá y mamá, o ya sea a papá o mamá, o ya sea a la familia extensa, tíos, tías, abuelos, primos, o de pronto un poquito más allá, un tío en segundo grado o tercer grado, o unos primos que quieran hacerse cargo del niño. Nadie. Agotamos todas las instancias y es un bebé que se queda con nosotros. Entonces, cuando le pedimos a un equipo psicosocial que intervenga un niño, niña, adolescente, y ahora lo vamos a mirar más adelante, es precisamente eso. Que esa intervención dé los resultados respecto a la protección y a la garantía de los derechos del niño. Que además se prepare a una familia para que un niño pueda regresar. Los bebés, por ser bebés, listo, están en un entorno diferente, están en limpieza, están cuidados por una madre sustituta, sí, pero el bebé tiene 2 añitos recién cumplidos. Si tenía que volver a su espacio en el área rural, no habría tanto problema porque un bebé se adapta en cualquier sitio. No pasa con los niños un poco más grandes, que la diferencia sí es marcada en un hogar sustituto y en su hogar, en su casa de habitación, en donde acá tiene todo garantizado con respecto a techo, comida, educación, y vuelve a su hogar, en donde es un hogar de tierra, es un hogar en donde, listo, por allá está tirado, comeré una vez al día. Entonces, las medidas de restablecimiento de derecho también deben ser muy cuidadosas precisamente para eso. Y si nos demoramos en una medida de restablecimiento de derechos, y que ahora tocamos un poquito esa parte, los defensores de familia tendremos que responder con una investigación disciplinaria con falta gravísima. Entonces, no nos podemos demorar, uno, porque el hecho de desintegrar, de retirar a un niño de su familia, le va a afectar. Y 2, porque se puede ir acostumbrando a que todo lo tiene a la mano, a que me van a servir, a que me van a lavar mi ropa, mientras que allá me toca hacer mis cosas, a todo eso. Entonces es importante precisamente que sean de carácter transitorio, que entre más corto sea el tiempo, mucho mejor para el poder reintegrar a un niño y que no se siga vulnerando ese derecho a estar y permanecer con su familia. Cualquiera que sea su familia, vincular, padre y madre, nuclear, monoparental. Entonces, si yo me demoro en tomar una decisión respecto a un niño, niña, adolescente, hacia futuro le estoy causando más daño a ese niño. Cuando un chico de 10 años, una niña de 10 años, ingresa a medida y en 6 meses la voy a devolver, y si no he hecho preparación muy buena tanto del niño como de la familia, van a presentarse dificultades. Entonces esa es la importancia de decirle a un niño y a su familia, trabajemos, alcancemos este objetivo para poder regresar a ese niño, niña, adolescente. Pero hay padres en realidad que ni por más trabajo que hagamos cada 8 días, durante 4 meses y en este caso durante 6 meses, van a cambiar toda esa concepción que traen, no solo desde que nacieron, sino de su familia. Entonces no podemos cambiar la orden digamos a una persona comunera. Ingrese a un programa de Alcohólicos Anónimos. Él vive en el campo. Alcohólicos Anónimos solo hay en la ciudad.
El señor a duras penas sacará lo del diario. No es una medida lógica. Y si no quiere cambiar ese sistema que tiene, bebo porque quiero, bebo cada 8 días, así soy yo, así son los papitos. Entonces, sí es muy difícil trabajar todas esas, todo lo que viene cargando uno desde atrás, es muy difícil, pero sí podemos lograrlo si hacemos un buen trabajo. Las autoridades deben promover en la medida de lo posible la reunificación. Se deben realizar esfuerzos para vincular a la familia extensa y es fundamental que el defensor de familia se apoye en su equipo. Sigamos, por favor. ¿Por qué repito tanto lo de las sentencias de tutela? Porque cada sentencia de tutela nos toca de alguna manera lo que dijo en la anterior, Entonces, los precedentes que nos tocan en las tutelas siguientes, en las sentencias de tutela, es para volvernos a recordar de pronto que no estamos encaminados bien en nuestro trabajo con respecto a nuestros niños, niñas y adolescentes, y que nos los están recalcando no por canzones, sino porque de verdad debemos aprenderlo muy bien. Entonces, reitera que las medidas de restablecimiento deben responder al principio de gradación. Recuerda que las medidas de restablecimiento deben ser proporcionales a los hechos comprobados. Voy al ejemplo. Se presenta un abuso sexual, se activa la ruta y policía, a veces la policía hace atención de los niños en crisis, les pregunta algunas cosas y de pronto terminamos revictimizando a nuestros niños. Entonces llega policía y nos dice, mire, doctora María Elena, lo que pasa es que esa niña es una mentirosa, porque primero nos contó una historia y luego nos volvió a contar otra y luego se inventó otra. Entonces 3 historias en 1 hora. La primera era que salió del colegio y la abordó un hombre con capucha y de saco rojo. La segunda era que un hombre de saco rojo y como ella dice como antifaz, dice, yo me imagino que sea como un pasamontaña, la metió a una casa abandonada. Y la tercera es que ella le dice así, voy a utilizar el término, uno de esos carros lechuceros, me subió al carro el hombre y tenía un saco rojo, pero él se tapó la cara. Cuando ya llega a hospital, cuando se activa la ruta de violencia sexual, le dice a la psicóloga que sí, que era un hombre que la subió en un carro, el hombre tenía tapada la cara y que lo único que la niña se acuerda era que el señor tenía un saco rojo. ¿Qué nos llamaba la atención? Que en las 3 versiones que daba la niña siempre decía que el hombre, presunto abusador, tenía un saco de color rojo. Cuando ya va a la valoración, el psicólogo de bienestar familiar y de comisaría de familia, no, el de bienestar familiar, perdón. Nosotros no hacemos una valoración o entrevista forense. Nosotros hacemos dentro de nuestro proceso administrativo de restablecimiento de derechos una valoración para verificar cómo se encuentra la niña, niño, adolescente en el momento, cómo es su estado emocional en ese momento y qué medidas vamos a adoptar respecto a ese niño, niña, adolescente. Entonces viene la niña y le dice a la psicóloga, porque quiso hablar solo con la psicóloga, yo no volví a entrevistar porque eso se llama revictimizar. Le dice, bueno, ¿por qué estás aquí? Hace el rapport, bueno, y le comienza a contar. Y ya le dice, quien me violó, porque fue acceso carnal violento, fue mi padrastro. Pero no le diga nada a nadie, porque mi mamita llora. Y además que mi mamita no me va a creer. Entonces, ella misma comienza a contar sin decir más, y dice que, bueno, pero ¿recuerdas alguna cosa? Le dice, sí, él estaba con un saco rojo. Cuando van a revisar las cámaras del colegio, la niña sale del colegio, la cámara enfoca a la niña a 1 hora, a las 12:15, y sale para una esquina. Se sube en un carro y luego la niña vuelve a los 20 minutos,
baja corriendo por una calle, una señora la encuentra y la niña lo único que grita es, me violaron, estamos hablando de una niña de 10 años. Al revisar las cámaras del colegio, lo que se percatan es que había una persona que estaba cuadrada en un carro, como esperando a la niña, y posteriormente el padrastro, muy inteligente él, aparece faltando un cuarto para la 1 para recoger a la niña. Entonces, ¿qué le decíamos nosotros a los entes de investigación, a Policía Judicial? Le decíamos, mire, usted no puede tomar la valoración psicológica porque acá lo único que hacemos es mirar el estado emocional de la niña, pero sí verifique algunas cosas porque la niña sí daba como algunas pistas. Y sí, el señor, pocas veces veo que se movilice tan rápido Fiscalía, pero el señor ya tuvo la audiencia creo que es la audiencia de legalización de captura y en este momento está en la cárcel. Entonces viene la disyuntiva. La niña lleva 2 meses en medida de hogar sustituto. La niña todos los días pide regresar con su mamá. Todos los días, o sea, es sistemático. ¿Qué estamos haciendo en este momento? La madre sigue negando, incluso en la audiencia de legalización de captura, defendió al hombre, dijo que era mentira todo lo que había dicho su hija, que le pregunten más cosas porque su hija era una mentirosa y que por lo tanto no tenían por qué darle credibilidad a la niña. Entonces, el trabajo que ahorita estamos haciendo, porque la niña pide volver con su madre, es fortalecer a esa mamá. ¿Qué nos preocupa? Que todavía faltan otras audiencias con el señor y que de pronto, regresando la niña, si no se fortalece bien esa mamita que está un poco bloqueada por el impacto del hombre al que amaba, que tenía una relación de 4 años con él, pueda decirle a la niña que cambie su versión y pueda haber una retractación, y eso sí sería muy grave. Ahí voy a la medida tomada. Como la niña está dentro de un núcleo familiar en donde el presunto abusador se encuentra dentro de ese hogar, teníamos que retirar de manera inmediata a la niña, y eso fue lo que hicimos. Entonces, ¿qué nos dice a nosotros la jurisprudencia repetidas veces y qué nos dice la ley? Que esa medida que tomemos sea la que menos afecte a la niña. Ahorita sí estamos mirando, es como la tristeza en la que está en este momento la niña, porque ya se enteró, porque en el colegio ya le contaron que el señor está en la cárcel. Entonces ella repite y repite, a ese hombre ya está en la cárcel, por favor devuélvanme con mi mamá. La mamá no le cree todavía, o sea, la mamá sigue diciendo que es una niña mentirosa y que por lo tanto ella va a hacer hasta lo último para que se esclarezcan los hechos de este abuso. Si los defensores de familia no pueden exigir medidas de anticoncepción como condición para devolver a los niños a sus hogares, eso está totalmente prohibido. El artículo 42 es muy claro, nosotros tenemos la facultad de decidir cuántos hijos vamos a traer al mundo y cómo los vamos a alimentar. Entonces nosotros no podemos decirle a una mamita que tiene 8 hijos, haga el favor y hágase la cirugía ya para no tener más hijitos y yo le devuelva a su hijo. Eso no está dado, eso no se puede. Si el hogar experimenta problemas económicos que afecten el cuidado de los niños, niñas, adolescentes, el bienestar familiar puede incluir a los padres en los programas de generación de ingresos a su alcance. Acuérdense que nosotros tenemos en Colombia unos muy lindos programas, como por ejemplo Más Familias en Acción, en donde reciben un apoyo económico para los niños bebés por nutrición y para los niños estudiantes. Entonces eso dice que la parte económica no puede llevarnos a tomar medidas respecto a los niños, niñas y adolescentes. Sigamos. La sentencia de tutela 580A de 2011 vuelve y nos toca el deber del defensor de familia de considerar la situación del niño en relación con la familia de hecho
en la que se encuentre y tenerla en cuenta para efectos de, por ejemplo, adoptar la medida de ubicación en hogar amigo. Hay un artículo de los más bonitos que creo yo que nos está en nuestro Código de Infancia y Adolescencia, y es el artículo 67, que habla de la solidaridad familiar. Esa solidaridad quiere decir que si lo que nosotros llamamos hijos de crianza, llega un niño, niña, adolescente o un niño, digamos, de 2 años de edad, se presentaba mucho antes, pero ahora también hay, yo tengo un caso muy bonito de un niño que fue entregado muy pequeño. En este momento, primero se dictó la medida de solidaridad familiar respecto a la persona que tiene al niño. El niño lleva con ella ya 10 años. Ahorita ella ya presentó sus documentos e hizo el curso para poder adoptar al niño. Y viene una cosa muy triste, y es que el niño tiene en este momento leucemia. Pero ver ese, yo digo que tesón de esa señora, porque tiene ya 3 hijos que son adultos, y ese amor tan grande por este niño, de que primero solicitó que por solidaridad familiar se le reconociera como familia de hecho, como familia de hecho del niño, llamémoslo así, y ahorita está ya para la adopción del niño. Entonces, también hay casos muy bonitos respecto a esta clase de familias, y nuestro artículo 67 es muy claro en de decir en que si es un tiempo largo que haya convivido el niño, niña, adolescente con una familia diferente a la de origen, que no sea biológica, puede solicitar como medida la solidaridad familiar, que quiere decir que el niño sea entregado inicialmente con una custodia y posteriormente, una vez haya realizado todos los trámites, adelantado todos los trámites para la adopción, pueda postularse como adoptante de este niño. Para adoptar medidas drásticas como ubicación en hogar sustituto debe existir evidencia real de la amenaza o vulneración de los derechos del niño. Reitero todo lo que hemos tocado antes. De la verificación del derecho en el equipo psicosocial o en la parte de nutrición, deben decirnos cuáles son los derechos que están amenazados y vulnerados, y una vez iniciado el proceso de investigación, nosotros contamos con 6 meses para poder adelantar este proceso, poder adelantar las intervenciones y tomar la medida que garantice esos derechos de ese niño, niña, adolescente. Sigamos, porque esa ya la tuve. La sentencia de tutela 276 de 2012 reitera la obligación del defensor de escuchar a niños, niñas y adolescentes dentro del proceso administrativo y tener en cuenta sus opiniones. Antes, nosotros, como defensores de familia o como comisarios, lo que hacíamos era mirar si era necesario o no escuchar al niño, niña, adolescente. Ahora, la ley 1878 sí nos lo exige y nos dice que debemos obligatoriamente hacer la entrevista al niño, niña, adolescente con el fin de darle a conocer de qué se trata la medida y escuchar sus opiniones. Por eso es tan importante de que el niño sea escuchado, el niño, niña, adolescente sea escuchado. Reitera que la apertura e impulso de los procesos y la adopción de medidas de restablecimiento debe fundamentarse en la evidencia real de orden técnico recaudada con el apoyo de equipos interdisciplinarios, y las decisiones no pueden basarse en preconceptos, prejuicios o sospechas subjetivas. No es que yo retiro a este niño porque de pronto la mamá le va a seguir pegando, o yo retiro a este niño porque de pronto el niño pueden estarlo maltratando psicológicamente. Entonces no podemos adoptar medidas subjetivamente. Reitera que las medidas de restablecimiento deben ser graduadas, proporcionales a la gravedad de los hechos. Retiro a un niño porque está vulnerado un derecho fundamental, como es la protección a un ambiente sano, hijo de padres consumidores de sustancias psicoactivas, o hijo de padres en donde se presente la violencia intrafamiliar a diario.
que también le atañe a comisaría de familia, pero que también nosotros lo tocamos. Dentro de la investigación podemos encontrar que la violencia intrafamiliar está presente en ese núcleo familiar y por lo tanto nos da pie para tomar una medida de retiro de un niño o niña adolescente, digamos. Ahora sí vamos a las sentencias que cambiaron de alguna manera, modificaron nuestras tipologías de familia. La sentencia C-577 de 2011 nos habla, dice, la doctrina ha puesto de relieve que la idea de la heterogeneidad de los modelos familiares permite pasar de una percepción estática a una percepción dinámica y longitudinal de la familia. El carácter maleable de la familia se corresponde con un estado multicultural y pluriétnico que justifica el derecho de la persona a establecer familia. La familia puede tomar diversas formas según los grupos culturalmente diferenciados y no es constitucionalmente admisible el reproche y mucho menos el rechazo de las opciones que libremente configuren las personas para establecer familia. El reconocimiento de los derechos patrimoniales de las parejas homoparentales se dio en la sentencia, creo que es la 057 de 2007, si no estoy mal, que no la tengo. Bueno, me disculpan, ya la busco. Entonces allí se le reconoció a las parejas hombre-hombre, mujer-mujer, que tuvieran derechos de heredar. Ese fue uno de los primeros pasos que se dio en lo referente a familias homoparentales. Posteriormente viene la 577, dice que es uno de los avances más importantes y consideró que lo establecido en la norma superior no prohíbe ni sanciona el homosexualismo, sino que solo se limitó a tratar lo determinado en el tipo de relaciones, en este caso las heterosexuales. Nuestro artículo 42 habla de la relación de hombre-mujer. Desde las sentencias del 2007 para acá y unos precedentes que hubo anteriormente, comenzaron a hablar de que también se configura familia, un tipo de familia, la conformada por hombre-hombre o mujer-mujer. En este caso, dice, dejando así fuera de protección legal las relaciones homosexuales. Pero esto no significa que el Estado no esté en obligación de legislar. Es por esto que en dicha sentencia, en la 577 de 2011, la Corte exhortó al Congreso de la República y le dio un término. Le dijo al Congreso, usted en tanto tiempo debe sacar una ley en donde se establezca que las relaciones homoparentales también son un tipo de familia, o por el contrario, ¿cuál es la decisión que el Congreso va a legislar? En el más reciente fallo de la Corte Constitucional sobre la materia se consideró que las previsiones legislativas que contemplan la protección de familia no son inconstitucionales por el hecho de no incluir en ella a situaciones que no encajan en el concepto constitucional de familia, hombre-mujer. Pero agregó que de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, la pareja como proyecto de vida en común, que tiene vocación de permanencia e implica asistencia recíproca y solidaria entre sus integrantes, goza de protección constitucional, independientemente de si se trata de parejas heterosexuales o parejas homosexuales, y que en ese contexto la diferencia de trato para parejas que se encuentren en situaciones asimilables puede plantear problemas de igualdad, situación que se debe valorar en cada caso en concreto. Y nos vamos a la siguiente sentencia, que es una de las sentencias más bonitas que tenemos, la 683 de 2015, porque la 683, léanla, más acerca de la adopción de parejas homoparentales, homosexuales.
Entonces, la sentencia de 2011 nos habla de una pareja que, mujer, creo que es esa, bueno, les voy a decir más o menos el ejemplo. Dos mujeres, una de ellas madre biológica y su compañera de vida quería adoptar a la niña. Con todas las trabas del mundo, porque todos no pensamos igual, todos tenemos algunas restricciones mentales que no nos llevan a avanzar un poco más, que debemos mirar que Colombia ha avanzado mucho en la parte legislativa, que debemos reconocer a este tipo como un tipo de familia, que hay estudios tanto de universidades como en la parte científica, médica, en donde ninguno de ellos se encuentra que por un niño o una niña crecer dentro de una familia establecida por hombre o mujer pueda tener problemas hacia futuro. Yo sé que para algunas personas estos cambios han sido bastante fuertes, sobre todo porque no somos un país tan desarrollado como quisiéramos, pero sí aceptar que pueden ser una buena opción de familia para un niño o una niña que vaya a ser adoptado. Entonces, sí los invito a que nos leamos esta sentencia, la 683 de 2015, que nos recoge también las anteriores sentencias y donde nos explica por qué sí podemos dar a un niño o una niña en adopción a parejas homoparentales. Lógicamente que se va a hacer el mismo curso, que es el que nosotros hacemos de preparación de familias que van a adoptar, o prepararlos, preparar también al niño o niña. Y si los niños vienen criándose dentro de la familia en donde uno de los dos padres es el padre biológico o madre biológica, pues lo que tienen que garantizarse es que ese niño ya pase a ser hijo de esta madre o de este padre. Entonces, esta sentencia es muy enriquecedora y es bueno que la leamos. Entonces dice, asegurar su formación integral de ninguna manera supone hacer experimentos de ingeniería social con los niños en situación de vulnerabilidad. Empíricamente se ha demostrado que sí es posible llevar a cabo este tipo de adopción sin afectar o poner en riesgo el interés superior del menor. Y se coincide en afirmar que la presencia de padres del mismo sexo en el núcleo familiar no afecta el interés superior del menor, su bienestar, salud, físico-mental, ni en general su desarrollo armónico o integral. Entonces, la sentencia C-683 de 2015, al recoger toda la jurisprudencia anterior, lo que nos dice es que después de un examen concienzudo que se realizó y de todo lo que se ha recogido, son parejas que también pueden ser unos buenos padres o unas buenas madres de niños, niñas y adolescentes que se encuentran bajo medidas durante mucho tiempo. Sí ha habido mucha restricción respecto a la parte judicial, no aquí en Nariño, en otro departamento de Colombia, en donde se le niega a una pareja ese derecho a que su compañera de vida le dé su apellido. Entonces, todo eso sirvió para que la Corte nos dijera a todos, porque es a todos, que los niños pueden crecer de una manera normal, tanto en una pareja heterosexual como en una homoparental. Actuaciones en psicología. Esto es lo que hacen nuestros profesionales de psicología, trabajo social, o lo que deben hacer, y de nutrición en un proceso administrativo de restablecimiento de derechos. Entonces, la primera fase nos habla de la valoración psicológica inicial. Se debe resaltar la importancia de la valoración emocional. Esta permite precisar la afectación que los hechos tuvieron sobre el niño, niña, adolescente, y de ella depende en gran medida la definición de las medidas a adoptar.
Por eso la importancia de que dentro de la primera valoración, verificación y valoración que se haga dentro de un proceso, sea muy claro el profesional de psicología y de trabajo social en su concepto, definirnos cuál es la situación actual del niño, niña, adolescente. Tomar el consentimiento informado de los representantes legales es obligatorio ahora. O sea, si voy a valorar a un niño, niña, adolescente, debo tomar el consentimiento de sus representantes legales. Si uno de los representantes legales es el vulnerador del derecho, debe hacerlo el otro padre. Realizar la valoración psicológica de verificación de derechos y frente al estado de salud mental. Se visibilizará en la valoración el estado de desarrollo de sus áreas, emocional y afectiva, cognitiva adaptativa, lenguaje sensorio y motriz, a través de la entrevista semiestructurada o la aplicación de la escala del desarrollo. Ustedes lo saben mejor que yo, abogada, saben que de la edad hasta los 5 años es una, luego hasta los 12, luego de 13 a 18, por lo tanto, eso ustedes lo tienen muy claro. Garantizar unas condiciones especiales que favorezcan la intimidad sin interrupciones. Si yo estoy valorando como psicólogo a un niño que está afectado emocionalmente porque fue víctima de un maltrato o víctima de un abuso sexual, lógicamente no voy a estar con otra persona o no voy a tener a otras personas a mi lado porque el niño, niña, adolescente no querrá hablar con el psicólogo. Por lo tanto, es importantísimo que el lugar en donde hagamos la entrevista sea un lugar en donde podamos interactuar los dos. Garantizar unas condiciones contextualizar a la familia sobre el motivo por el cual fue citado y del proceso que se iniciará por parte de Bienestar Familiar o Comisaría de Familia, nunca en presencia del niño y la toma del consentimiento informado. Proceder a realizar la entrevista inicial. Cabe aclarar que por ser valoración psicológica se requiere de las técnicas que ustedes conocen. Realizar un manejo adecuado de la información desde lo científico y lo ético. Del trabajo social, realizar el análisis de la dinámica relacional de la familia, tanto en su nivel interno como en las relaciones que establece en su contexto. No solo es preguntar dentro de ese núcleo familiar, sino también en el entorno, si es un buen vecino, si de pronto se escuchan gritos, si es responsable llevando a un niño al colegio, si se le nota, todas esas cosas son importantes para que el trabajador social comience a hacer su informe. Identificar los recursos y necesidades vitales de las familias, para lo cual se debe dar inicio a la elaboración del perfil de vulnerabilidad y generatividad. Es muy importante la identificación de ese perfil. El histórico, el ético, el de filiación, es el perfil de vulnerabilidad y generatividad, que es el que nosotros, los trabajadores sociales, deben desglosarnos. Emitir un concepto respecto a los antecedentes, relaciones y dinámicas familiares, aproximando las condiciones necesarias que deben darse para garantizar sistemáticamente los derechos de los niños, niñas y adolescentes, o en su defecto las alternativas de atención desde el Sistema Nacional de Bienestar Familiar para el desarrollo de las acciones preventivas de la familia. Ejemplo, el semillero de familia que tienen en este momento aquí en la Universidad Mariana. Saltemos. Sigamos. La de nutrición, verificar el carnet, verificar la asistencia a controles de crecimiento y desarrollo, realizar un examen físico, la valoración de la historia alimentaria y nutricional y la clasificación del estado nutricional. Dale, Yulisita, dale. En la fase 2, una vez la autoridad administrativa competente dicta el auto de apertura de investigación, se ordena una serie de pruebas, entre ellas la valoración de psicología. El psicólogo deberá efectuar la valoración determinando los aspectos psicológicos que aporten a dilucidar las hipótesis preliminares planteadas en el concepto inicial, lo que coadyuvará al fallo que determinará la situación jurídica. El trabajador social le corresponde realizar la valoración sociofamiliar para la audiencia de fallo par y rendir el respectivo concepto, el cual se construye a partir de la revisión y análisis de intervenciones e informes surtidos durante el proceso de restablecimiento. Todo esto con el fin de aportar información sobre la familia y su contexto que sirva de insumo para tomar la decisión por parte de la autoridad.
En el fallo se determinará la situación jurídica del niño, niña, adolescente. ¿Y la fase 3? Siga. Listo. En la fase 3, realizar el seguimiento y del desarrollo de los resultados. Trabajo social, las acciones de trabajo social recaen en aquellos aspectos familiares, relacionales y de contexto social. Y de nutrición, realizar la valoración para el seguimiento nutricional. Sigamos. La otra. Esa. Nuestras familias son una unidad de supervivencia y eso nos lo dice en nuestro artículo 42 y las sentencias que hemos tocado. Tenemos una legislación y unas políticas públicas que son las que protegen esa familia y un entorno social. Y tenemos unos factores endógenos, que son los que están dentro de nuestro núcleo familiar, y los exógenos, los del entorno. Por lo tanto, todo esto es lo que nos lleva a que el constructo de familia sea para nuestros niños, niñas y adolescentes las que les garanticen, no solo a futuro, sino en el presente y hacia futuro, todos sus derechos. Por lo tanto, es importante, y una reflexión que les dejo a la academia, es que la formación que hagan, que se realice dentro de todas las universidades en toda la parte de humanidades y sociales, sea una formación que lleve a nuestros psicosociales a poder realizar unos buenos informes que puedan garantizar los derechos de un niño, niña, adolescente, que esos informes se estructuren de tal manera con una hipótesis para llegar a una tesis o una teoría del caso, como decimos nosotros en responsabilidad penal para adolescentes o en responsabilidad penal, para que se construya dentro de un informe psicosocial todo lo que a futuro va a garantizar el restablecimiento de nuestros niños, niñas y adolescentes. No alcanzamos a tocar todo por el tiempo, ojalá les sirva esta conferencia. La conferencia, las memorias quedan con la doctora Yuli y les agradezco por su atención.